Hoy sí. Les decía que les doy la cordial bienvenida al curso de Matemáticas 1. Ojalá que sea de gran provecho para todos este curso. Vamos a estar pues muchos domingos compartiendo conocimiento, buscando un aprendizaje significativo y construyendo nuevos aprendizajes que pues nos van a servir de mucho en el ámbito académico, ámbito profesional. Vamos a iniciar recordándoles que ahí está la asistencia. Ahorita no se preocupen por la misma. Cuando finalice la intervención, la clase, ustedes pues se registran en la asistencia que corresponde, que es 12 de julio. Igual quiero comentarles que solo una tarea van a tener ustedes. Las fechas iniciando desde hoy hasta el viernes, tipo 11 de la noche, para poder hacer una tarea. Entonces, no va a estar complicada esa tarea, no es difícil, sino que de la explicación de hoy, ustedes pues, y los recursos que van a encontrar en el aula virtual, ustedes la van a poder realizar. Tenemos el programa. Vamos a compartir. Yo creo que por el momento pues no se ve porque no me dio chance de que lo compartiera. Vamos a volver a hacerlo. Permítame un segundo porque ahí está cargando. Bueno, en el programa pues tenemos 5 bloques, los cuales vamos a trabajar, pero iniciamos del primer bloque. Vamos a omitir la presentación del programa, pero ustedes la pueden ver ahí en su aula virtual. Tenemos el bloque 1. En el bloque 1 vamos a estar, si Dios nos lo permite, 4 semanas estudiando lo que es bloque 1, lo que equivale a un mes. Un mes vamos a estar trabajando solo con el bloque número 1. Tenemos las operaciones fundamentales de la matemática. La palabra matemática significa conocimiento. Eso significa la palabra matemática. Tenemos que es también una ciencia formal. Es una ciencia formal, aparte de ser conocimiento, parte de axiomas, sigue razonamientos lógicos, estudia las propiedades, estudia las relaciones entre entidades abstractas, como lo es números, como lo son figuras geométricas, como lo son símbolos. La matemática, podemos decir que es compleja. Es compleja. Nunca terminamos la matemática, nunca le damos fin. Siempre hay muchas cosas por aprender. Espero que a todos les guste lo que es matemática. Déjenme contarle que número, al hablar de número, ¿qué estamos representando? Bueno, estamos hablando de número y representa una cantidad o una magnitud. Al hablar de números estamos hablando de elementos, de símbolos que nos permiten cuantificar. ¿Qué cosa? Bueno, valga la repetición, cuantificar cosas, cuantificar objetos. Todo número tiene antecedente y consecuente. Todo número. Por ejemplo, tenemos el número 8. Antecedente del número 8 es el número que está antes. ¿Número que está antes de 8? 7.
Consecuente de 8 es el número que está después. ¿Cuál es el consecuente de 8? 9. Tengo acá unos ejemplos de antecedente y consecuente. Ojalá que ustedes puedan distinguirlos. Y tengo un número elevado, 2134. Ese es el número. Antecedente de este número, el que está antes. El número es 2134. Antes, 2133. Y consecuente de este número es el que está después, 2135. Ustedes van a hacer un ejercicio en el aula virtual precisamente con este temita, antecedentes y consecuentes de un número. Pero ojo a esto. Por ejemplo, yo les voy a dar una raíz para que ustedes trabajen una raíz cuadrada. A ustedes les va a aparecer en el ejercicio la raíz cuadrada de 9. Ustedes van a trabajarla, a desarrollarla, y el resultado pues es 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces, ustedes van a trabajar entonces con el resultado, que es la raíz, ya no con el 9. Entonces vienen ustedes y dicen, desarrollo la raíz cuadrada de 9, el resultado es 3. Antecedente de 3, 2. Consecuente de 3, 4. Y así sucesivamente. Entonces, ahí se recuerdan que le van a sacar la raíz a cada número dado, y de esa raíz es que ustedes van a trabajar el antecedente y trabajar el consecuente. Espero que haya quedado claro lo que es el ejercicio que ustedes van a encontrar. Tenemos números reales. Los podemos clasificar. Déjenme comentarles que al hablar de números reales, estamos hablando de un conjunto de números que está formado por números naturales, por números enteros, por números racionales, por números irracionales. La clasificación de números reales, bueno, nos da mucho espacio, mucha cobertura, podemos dedicarle mucho tiempo porque es una clasificación que pareciera así sencillita, pero podemos encontrar muchas cosas al respecto. Tenemos entonces, les decía que números reales, estamos hablando de números enteros, números racionales, números irracionales, etcétera, etcétera. En la pantalla ustedes encuentran esa clasificación de números reales. Encuentran una clasificación, por ejemplo, tenemos acá miren, números reales, divididos o subdivididos en dos grupos. En números racionales, que lo encontramos acá, y abajo números irracionales. Tenemos dos grandes grupos. Entonces, clasificación de números reales. Se clasifican en dos grandes grupos o se subdivide. ¿Cuáles son? Números racionales, acá arriba, y números irracionales, lo tengo acá abajo. Hablemos un poquito de los números racionales. Los números racionales se pueden expresar en fracciones. Los números racionales los podemos expresar en fracciones. Por ejemplo, entre los números racionales que tenemos acá, que dijimos que son los que se pueden expresar en fracciones, ustedes se recordarán de las fracciones propias, fracciones impropias. En fin, podemos ver cómo una fracción se puede representar en una recta numérica. Tenemos números mixtos donde ahí van las fracciones también. En fin, el tema de fracciones también es un poco extenso. Bueno, entonces ya recapitulando, dijimos que números reales se subdividen en números racionales y en números irracionales. Y que los racionales se parten en dos, que son números enteros y el otro grupo, números fraccionarios. Hablemos de los números enteros.
los números enteros, ahí tenemos que los números enteros tenemos 3 ramitas. Tenemos los números positivos, tenemos el 0 y tenemos los números negativos. ¿Qué distingue a un número positivo de un número negativo? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿El 0 pertenece a los números positivos o pertenece a los números negativos? Números positivos. Los números positivos inician de 1. No tienen fin. Son infinitos. ¿Qué los distingue? Los distingue el signo más. El signo más. Ahora bien, no es necesario a los números positivos hacerle visible su signo. Es decir, si yo escribo 8, no es necesario que escriba más 8. No es necesario, si voy a escribir, a representar como el número positivo con el número 15, no es necesario que escriba más 15. No es necesario. Pero, aunque no aparezca el signo más de forma visible, yo sé que es positivo y lo distingue el signo más. Y forma parte de los números enteros, no se les olvide. Hablemos de los números negativos. Los números negativos parten del 1. Parten del 1 y también son infinitos. Lo único que a los números negativos los distingue el signo menos. Ejemplo, menos 4. Ejemplo, menos 10. Pero los números negativos sí deben de tener de forma visible el signo. Ustedes ya saben cuál es el signo del número negativo. Algo importante, si queremos comparar números positivos con números negativos. Ejemplo, menos 4 con más 4. Vamos a hacer una comparación. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es menor? ¿O son iguales? Más 4 con menos 4. A veces tiende a confundir porque decimos, al lado izquierdo, un ejemplo, tenemos el menos 4 y al lado derecho tenemos el más 4. Ahora, alguien pudiera decir, son iguales, pero déjenme decirles que no. Siempre los números positivos son mayores a los números negativos. Si tenemos menos 4 y más 4, entonces menos 4 es menor que más 4. Entonces, yo quiero que esto pues se lo graben acá, que los números positivos son mayores a los números negativos. Hablemos entre números positivos. Los números positivos, entre más se aleja de 0, mayor es el número. Por ejemplo, tenemos más 4 y más 10. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es el que más se aleja de 0? El más 10. Entonces, el más 10 es mayor. Más 10 es mayor que más 4. Ahí hice la comparación entre los mismos signos positivos. Hablemos de los signos negativos, entre ellos mismos. ¿Cuál será mayor? ¿Será mayor menos 3 o menos 10? Si comparamos menos 3 con menos 10, ¿cuál es mayor? Es un dato importante. ¿Cómo podemos solo hablar de positivos, negativos y empezar a hacer comparaciones y encontramos cosas interesantes? Entonces, ¿cuál es mayor? Menos 4 o menos 10. Voy a activar un ratito, no sé, tengo un poquito de problemas ahí con la computadora. No me está dando el espacio para activar.
Bien, ahorita sí. Bueno, ¿alguno de ustedes me escuchan? Sí, Lick. Sí. ¿Cuál es mayor? ¿Menos 3 o menos 10? Menos Yo 10. digo que es menos 10. Muy bien. ¿Alguien más? Menos 10. 10. Fíjense que eso, la lógica, pues nos puede decir, entre menos 3 y menos 10, el mayor es menos 10. Es menos 3. Eso nos dice la lógica, pero Para mí la es menos ley en 3. la matemática no nos dice eso. La ley en la matemática dice que, voy a silenciar. Es que digo, Está. Fíjense que la ley en la matemática nos dice, en números negativos, ojo a esto, números negativos, nos dice que entre más se aleja el número negativo de 0, más pequeño es. Ojo a esto, lo contrario a los números positivos. Los números positivos dijimos, entre más se aleja de 0, más grande es. Pero en los negativos es totalmente distinto. Entre más se aleja de 0, más chiquito es. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿Menos 3 o menos 10? El mayor es menos 3. Un dato curioso de lo que es la matemática. Vamos con el 0. El 0, yo lo dejé en medio. ¿Por qué razón? Porque el 0 no es ni positivo ni es negativo. El 0 es el punto de partida, ¿verdad? Es el punto de partida, pero no podemos decir más 0 o menos 0. Si le colocamos el signo ahí a la izquierda, estamos cometiendo un error, porque no es positivo ni es negativo. Bueno, recapitulando. Estamos hablando de números reales divididos en números racionales y números irracionales. De los números racionales dijimos que son los que se pueden expresar en fracciones y se subdividen en dos: números enteros y números fraccionarios. Estamos ahorita hablando de los números enteros, que dijimos que los números enteros son positivos y negativos. Hicimos los ejemplos y colocamos al 0 en medio para poder recordarnos que el 0 no es ni positivo ni es negativo. Vamos a la otra rama de los números siempre racionales, porque se subdividieron en dos. Tenemos los números fraccionarios. En los números fraccionarios tenemos, por ejemplo, decimales exactos. Ellos son parte de los números fraccionarios, porque los convertimos también, los podemos convertir en una fracción, los decimales exactos. Por ejemplo, números fraccionarios. Hacemos una división, 815 entre 16. La respuesta nos va a dar decimales exactos. Decimales exactos. Entonces, cuando nos da decimales exactos, decimos entonces forma parte de los números fraccionarios. 815 dividido 16, la respuesta es 50.9375. Son decimales exactos. Los decimales exactos pertenecen a números fraccionarios. 915 dividido 75. La respuesta es 12.2. Y no más. No más. Entonces, en cuanto a este caso, decimos que también es un decimal exacto. Y los decimales exactos pertenecen a los números fraccionarios. 2193 dividido 5, la respuesta es 438.6, no más. Entonces pertenece a los números fraccionarios. Entonces recuérdense, por favor, que los decimales exactos son parte de los números fraccionarios y los números fraccionarios son parte de los números racionales y los números racionales son parte de los números reales. Noten cómo va la cadenita. Bueno, tenemos también
como números fraccionarios a los decimales periódicos. Tenemos los decimales periódicos puros y los decimales periódicos mixtos. En los decimales puros tenemos un tercio, tenemos un séptimo. Estos forman parte de los números fraccionarios puros, un tercio y un séptimo. Si nosotros hacemos la división de un tercio y de un séptimo, también podemos encontrar la respuesta, el por qué es un decimal puro. ¿Por qué es un decimal puro? Ahí encontramos nosotros la respuesta, que más adelante la vamos a ampliar un poco. Tenemos los mixtos igual, que más adelante, ¿por qué digo más adelante? Porque son dos temitas que requieren tiempo para poderlos explicar. Es como, por ejemplo, algo interesante en cuanto a los números enteros. Los que miramos arriba, positivos, negativos, estos se pueden representar en una recta numérica. Se pueden representar en una recta numérica. Ahora bien, al momento de representarlos en una recta numérica, nosotros podemos encontrar varias formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos hacerlo con fracciones propias, podemos hacerlo con fracciones con diferente denominador, podemos hacerlo con fracciones equivalentes, podemos hacerlo con fracciones impropias. En fin, hay muchas maneras de representar en la recta numérica los números enteros. Muchas formas de poderlos representar. Es un tema también un poquito amplio que en su momento, primero Dios, en la próxima clase, la vamos a explicar. Vamos a explicar cómo representar este tipo de números enteros y números fraccionarios en una recta numérica. Vamos a explicar los números puros, los números mixtos. Porque les decía que en este bloque vamos a abordar aproximadamente 4 semanas para poderlo concluir. Tenemos también lo que son los números reales. Por el otro lado, tenemos los números irracionales. Noten, y quiero que quede clara, la diferencia entre número racional y número irracional. Hablemos de los números irracionales, que es la otra rama en la que se dividen los números reales. Tenemos, por ejemplo, número irracional. No son fraccionarios. Número 1, recuérdense, los números irracionales no son fraccionarios, es decir, no se pueden representar a través de fracciones. Tenemos en los números irracionales, el decimal no se repite. Y otra característica es que un número irracional no tiene raíz cuadrada. Esas son 3 características importantes de un número irracional. Repito, no son fraccionarios, el decimal no se repite y no tiene raíz cuadrada. Vamos a citar algunos ejemplos de números irracionales. Dijimos que no son fraccionarios. Es decir, que no lo podemos representar ni a través de una fracción propia, ni de fracción impropia, no lo podemos representar ni número mixto, que también tiene una fracción. De ninguna forma, un número irracional lo podemos representar como número fraccionario. No tiene raíz exacta. Siempre, nunca terminamos una raíz cuadrada si es parte de un número irracional, porque no tiene raíz exacta. Los decimales siguen, ¿verdad? Entonces no tiene una raíz exacta. Algunos ejemplos de números irracionales, tenemos el pi. Tenemos el pi, que también es un temita que vamos a darle, ¿para qué? ¿Para qué utilizamos un pi? Generalmente nosotros aprendemos en educación media que un pi es igual a 3.1416. ¿Cuánto tiene un pi? 3.1416. Y ahí nos quedamos.
pero probablemente no nos dijeron, o si nos dijeron se nos escapó, que un pi es parte de un número irracional y que no se puede representar con una fracción. De repente no sabemos que un pi, su decimal no se repite. No se repiten sus decimales. Y que esos datos importantes. Entonces decimos pi igual a 3.1416. Luego les digo que vamos a ver la función de lo que es el pi. Yo se los coloqué acá. Y si ustedes pueden apreciar del pi, ejemplo, dice, un pi igual, y pueden observar ustedes el resultado del pi, 3.14, 15, 92, 65, 53, 58, 97, 93, 23, 84, 62, 64, 33, 83, 27. Si se dan cuenta ustedes, luego escribí puntos suspensivos. ¿Qué significa? Que como no se puede representar con fracción, sus decimales no se repiten, si se pudieron dar cuenta. Y si ustedes se dieron cuenta, no sigue patrones. Y sigue. Y no tenemos el resultado exacto. Ese es un pi. Un Euler. Tenemos también acá este dato. Tenemos que es igual a 2.71, 82, 81, 82, 84, 59, 04. Y así sigue. Tiene los puntos suspensivos porque continúa. Vamos también a ver en qué lo podemos aplicar más adelante. Y tenemos el ejemplo de una raíz cuadrada. En números irracionales, dijimos que una raíz cuadrada no tiene raíz exacta. Por ejemplo, tenemos el 3, raíz cuadrada de 3, perdón, raíz cuadrada de 9, 3. Es una raíz exacta. Raíz cuadrada de 81, 9, porque 9 por 9, 81. Tiene una raíz exacta. Esas dos que yo cité ahorita, la raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 81, definitivamente no forman parte de números irracionales, porque no tienen una raíz exacta. Y los números irracionales dicen que no tiene raíz exacta. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2. ¿Cuál es? Como recordemos que al hablar de raíz cuadrada decimos que es un número que multiplicado por él mismo nos da el número que andamos buscando. Ahora, raíz cuadrada de 2, si decimos 1 por 1, 1. Por lo tanto, no es raíz exacta. El resultado yo lo coloqué también, lo escribí por acá, lo anoté, y dice que la raíz de cuadrada de 2 tiene decimal. Entonces, podemos ahí observar que es igual a 1.4142. Como tiene decimal, lo que significa que no es exacta, entonces este tipo de raíz cuadrada pertenece a los números irracionales. Haciendo un resumen de lo que les he dicho, entonces tenemos los números reales que se subdividen en dos. Se subdividen en racionales e irracionales. Los racionales se dividen en enteros y fraccionarios. Los enteros en positivos y negativos. Los fraccionarios en decimales exactos, en decimales periódicos. Los periódicos en puros y en mixtos. Ahora vamos a la otra rama. Los números reales en también números irracionales. Las características no son fraccionarios, el decimal no se repite y no tiene raíz cuadrada. Hacíamos mención y ejemplificación de un pi, de un Euler y de una raíz cuadrada inexacta. Ahora bien, tenemos acá un cuadrito que es algo también importante saberlo,
tenemos ahí, dice números reales. ¿Con qué letra representa los números reales? Una especie de R mayúscula representa los números reales. Los números naturales son representados con una N mayúscula. Los números enteros con una Z mayúscula. Los números racionales tenemos una especie como que tuviéramos una Q mayúscula, los números racionales. Y también tenemos los números irracionales, que los representamos con dos barritas, palitos de forma vertical, o lo representamos con una Q y una comita encima de la Q, estilo un apóstrofe, ¿verdad? Entonces ahí tenemos cómo se representan los números, la clasificación de números reales. Se representa cada uno con una letra. Ustedes van a encontrar dos tareas en el aula virtual. Van a encontrar dos tareas. La primera es encontrar el antecedente y consecuente de un número, pero ahí se recuerdan que yo les di un ejercicio de raíz cuadrada. Ustedes tienen que desarrollar la raíz cuadrada. Por favor, no usen calculadora, no se engañen, sino que háganlo ustedes manualmente. Y al resultado, que el resultado es la raíz, a esa raíz le van a encontrar el antecedente y el consecuente. Y por otro lado, yo quiero que en la tarea ustedes busquen el significado de qué son números reales, qué son números naturales, a qué le llamamos números enteros, a qué le llamamos números racionales y a qué le llamamos números irracionales. Entonces ustedes ahí van a buscar los resultados. Lo pueden ustedes, al menos los significados de números reales, naturales, enteros, racionales e irracionales, ahí escribirlo como texto, encontrarlo como texto, no hay ningún problema. Ahora, lo que son las raíces, pues pueden ustedes hacerlo manualmente, le toman una captura y lo pueden subir como archivo, no hay ningún problema. Procuremos hacer las tareas de forma individual, en el tiempo que corresponde y de forma manual para que ustedes puedan aprender a poder trabajar en lo que es la matemática. Bueno, vamos a activar un ratito el micrófono. Y pregunto, ¿quedaron claras las instrucciones? Lick, yo sí tengo una duda. Yo siempre, bueno, yo nunca había escuchado eso del Euler. ¿Qué es eso? Fíjense que como les decía al principio. O lo voy a explicar por aparte de exactamente. Más profundamente. Ah, ok. Exactamente. Ahorita yo solo les di la clasificación de números reales, pero lo que son puros, los que son mixtos, en la próxima clase también vamos a ver cómo representar en la recta numérica los números fraccionarios, cómo representar los números negativos, qué significa un pi y para qué sirve, el Euler, qué significa y para qué sirve. Entonces ahí vamos ese sería el tema de la próxima clase, ¿verdad? ¿Algún comentario? ¿Quedó claro la explicación? ¿Quedó clara? Escucho comentarios, opiniones. Sí, quedó claro. Sí, muy bien. Ustedes Sí, pueden tener ahí algún cuadernito e ir haciendo anotaciones. Voy a colocar el link en la plataforma para que ustedes, si quieren volver por alguna duda a ver la videoclase, ahí va a estar hoy, no se preocupen. Pero cualquier duda igual la puedo responder por WhatsApp, por intermedio. Pues les encargo, los felicito porque están nuevamente. Espera, los 5 cuáles.
4. Les encargo, compañeros, que podamos hacer las Cinco. tareas. Ahora, en como es tiempo 5, sacamos las antecedentes. 7. Ay, me puedo poner compañeros. Bueno, entonces ya nos queda un minuto, menos de un minuto y quiero pues siempre estar aquí disponible para ustedes para que juntos construyamos un aprendizaje significativo que no sea solamente por impartir la clase, ustedes solo por recibirla, sino que realmente le encontremos sentido a la clase, especialmente a esta clase de números que nos, ahí sí que todos los días necesitamos de la matemática, todos los días hacemos uso de la matemática. Entonces es de gran importancia poder conocerla, practicarla, familiarizarse con ella y que nos guste, eso es importante para poder avanzar y estar ahí como profesionales